Parashat Vayetze. Perashá Vayetze. Esta perashá empieza así, dice aquí, Vayetze Yaakov Beer Sheva, Vayilech Harana. Vayilech Harana. Aquí, primero vamos a decir qué significa Harana. Harana es Harán. En hebreo, cuando tú vas hacia un lugar, le agregas una hey. Por ejemplo, cuando tú vas a Misraim, dice Misraima. Los Yudim, cuando iban para Misraim, decían Misraima. Cuando llegaron a Misraim, decían solamente Misraim. Y cuando vas a Jerusalén, dice Yerushalma. Y eso es una forma de hablar cuando uno está hablando, ir para cierto lugar. Pero la palabra es Harán. Y para allá tenía que ir. Rashi dice, Veyatzá, la lejet le Harán. Salió para ir a Harán. Y eso lo que quiere decir Rashi es lo siguiente. Dice que en un principio que quería ir a Harán. Eso es lo que él quería hacer. Donde tenía que ir, donde lo mandaron sus padres. ¿Y por qué quería irse para allá? Porque él tenía dinero. Era rico, muy rico. Salió muy rico. Y una persona que tiene parnasá, lo que tiene que hacer es casarse, tomar una mujer y casarse. Entonces partió para allá a casarse. ¿Qué pasó? Que después que salió, estaba saliendo para allá, ya estaba en los bordes saliendo, tuvo que irse a otro lugar, tuvo que irse a estudiar Torah. ¿Y por qué tuvo que irse a estudiar Torah? Porque quedó pobre, quedó sin nada. ¿Cómo lo vamos a ver? Se lo voy a explicar más tarde. Porque vino el hijo de Esav y le quitó todo, absolutamente. Lo dejó desnudo. Entonces ahí ya después es un hombre que no tiene dinero ahora, es pobre. Dicen en Masejet Kedushim, que ahí habla de los matrimonios, dice que una persona que no tiene dinero o que no le van a dar dinero, lo primero que tiene que hacer es estudiar Torah. Pues cuando no tiene dinero y se casa, uno va a tener que aguantar todo esto, aguantar día y noche, que no tiene con qué comer, que tiene que traer más dinero a su casa, que los hijos le piden dinero, que la mujer le pide dinero, y no va a poder estudiar, no va a poder hablar un libro. Y ojalá que se hinca tiempo para ir al rezo, porque el rezo es muy importante cada día. El rezo es una parte que para nuestra una limpieza de mi mundo de afuera, de la hitzoniot mío, de la parte social mía. Nos conectamos completamente. Ustedes saben que los seres humanos que se juntan, ellos se conectan, por lo menos se hace un campo eléctrico que nos conecta unos con otros. Ya lo he explicado eso. Entonces, él salió y lo encontró Elipas. Elipas, el hijo de, si no me equivoco, el hijo mayor de Esav. Y él le robó todo. Ya lo voy a explicar en un par de minutos más. Entonces salió a Harana porque era rico, pero no llegó a Harana porque era pobre. ¿Y qué hizo? Lo que tiene que hacer un pobre, se fue a estudiar. Estuvo 14 años estudiando Torah, 14 años sin moverse de la silla. Aunque puedan tener preguntas a eso, yo también tengo preguntas y todos tenemos preguntas, pero eso es lo que nos enseña el Midrash. Y después, ya pasados los 12 años, ya estaba bien formado, se fue a buscar mujer.
Y como no tenía dinero, el Labán lo hizo trabajar los primeros 7 años, lo hizo trabajar para pagarle a la mujer, y lo segundo para pagar a la segunda, a Rachel. Pero primero trabaja y paga, porque para casar a una mujer hay que o ser rico o esperarse hasta que pueda pagar, mantener a su mujer. Ahí no era la plata para pagar a la mujer, ahí era la plata esa plata se la llevaba Labán. Y por eso Rashi al final dice así, Rashi dice, Veyatzal Alejet, de Harana, quería ir a Harana. Al principio quería ir a Harán, pero después no pudo llegar a Harán. Se fue a estudiar con Shem de Ever. Entonces, lo que viene es, lo que yo le quiero explicar ahora, es este asunto con Elipas. ¿Quién era Elipas para empezar? Elipas era el hijo mayor de Esav, como dije, y era hijo de una concubina que tenía Esav, que había sido rechazada por Abraham. Y con esa la casó Esav. Esav no tenía muy buen ojo para casar a las mujeres, y no entendía muy bien, porque en la misma perashá, él se casa con la hija de, ¿cómo se llama de Ismael. ¿Por qué? Porque el papá, Isaac, le dijo que no le gustó que tomara mujeres de las Goyot, de las que no son de la familia. Bueno, él pensó que ¿cómo se llama? Que Ismael era la familia, pero no era así, porque Ismael, acuérdense que dijeron que dicen los Jajamim, que le dijeron que se sentara cuando fue a hacer la Kadat Yitzhak, le dijo, ahí ustedes siéntense aquí con el jamor, con el burro. Y los Jajamim interpretan eso porque son burros, porque son burros. Entonces tampoco le gustó a ella, por lo menos a Rivka, que se casara con la hija de Ismael, que no era adecuada para él. Pero él siempre nunca tuvo esa opción de entender mejor, porque no se dejó, como dije la semana pasada, no se dejó hacer el Brit Milá. Entonces cuando uno se queda con el Brit Milá sin hacer, la percepción de la realidad es distinta, porque uno se queda solamente oscuro, se queda claro solamente en lo que es oscuro, y en lo oscuro es el claro. ¿Qué quiero decir? Quiero decir de que uno quiere ver lo que se ve con los ojos, con 2 ojos, y no lo ve lo que queda con el tercer ojo, que son las cosas ya más profundas. Y esas no las vio Esav nunca. Y entonces le dijo, anda y mata a tu padre. Perdón, anda y mata a Jacob, tu tío. Y partió a matar al tío, porque Esav le tenía bronca. Y eso que fue echarlo no fue algo trivial. Eso que fue a matarlo no fue trivial. Jacob vino, como dijimos, en este momento todavía estaba con dinero, era rico. Y se lo encontró a Esav para matarlo. Perdón, no a Esav, a Elipas. Y Elipas le dijo, te vengo a matar. Y Jacob vino, que era muy hábil, porque era muy inteligente, le dijo, no, le dijo, tú no me tienes que matar, yo tengo muchas cosas que hacer. Porque si tú me matas, le dijo, mira qué inteligente, tú me matas, el único que va a quedar descendiente de Abraham va a ser tu papá.
y Hashem le hizo un regalo a Abraham, que iban a ser exiliados en una tierra no conocida. Y eso significaba, digamos en términos de lo que sucedió, que los que iban a ir a Egipto iban a ser ellos, Asab y sus hijos, entre ellos Elipas. Entonces, tú no puedes matarme, le dijo. Además, si tú me quitas todo mi dinero, yo te doy todo mi dinero, yo me quedo pobre, sin nada. Y le quitó hasta la ropa, le quitó los zapatos, los calcetines y la ropa, y los interiores, lo dejó sin un hilo. Y se metió Isaac en un río, porque estaba desnudo, mira, está mostrándose desnudo. Entonces Elipas se fue corriendo a donde su padre, y le dijo, pero ¿por qué? Pero le dijo, y bueno, aquí están las cosas de Jacob. Y les dijo lo que había pasado. Y le dijo, bueno, la verdad es que recuerda tú que hay un juramento, hay un pacto con Hashem, que que vamos a ir vamos a ser extraños si matamos a Jacob, porque somos los descendientes, y eso no quieren ni tú ni yo. Le dijo el papá, tienes razón. Además, mira la cantidad de plata que tiene este hombre, y ahora toda esta plata es tuya. A Esab le gustaba mucho el dinero, ya ¿cómo se llama este? Ya Elipas también. Elipas, mi Dios mi Dios es el dinero, más que el dinero es el Saaf, es el oro. Pero una persona que tiene ese nombre le gusta el oro. Y el padre de él le puso el nombre, pero eso significa que el padre ya era de esa manera. Esab tenía mucho amor al dinero. De hecho, él fue armó la guerra y mató a 3 reyes a los 13 años por dinero. Y bueno, por supuesto también por la ropa de Nimrod. Entonces, con esto, Jacob se quedó ahí en el agua. Y los otros dos siguieron haciendo su vida. Y de ahí salió, de Elipas salió Amalek. Y Amalek conocía lo que le enseñó su padre. Y Amalek tenía también una Tabat Mamón terrible, como yo lo he probado de muchas partes, he dado clases sobre eso, cómo tenía tanto dinero y cómo se sabía. Y eso lo vamos a guardar para el final. ¿Qué pasó? ¿Qué le produjo eso? Le produjo esa ansiedad por dinero. Entonces, siguiendo con Jacob, él estaba en el agua y llegó un príncipe, se llama París. Llegó un príncipe a donde estaba el río y no vio a Jacob metido dentro del agua. Y él se metió en el río a nadar. Venía con un caballo blanco, con ropas de seda, etcétera. Lo dejó toda colgadita ahí, se desnudó y se metió como Dios lo mandó al mundo, se metió al agua. Y van a creer que el agua del río subió fuerte y se lo llevó. Jacob era muy precavido, así que él estaba agarrado ya desde el tiempo, cuidándose de eso. Porque en la vida siempre hay que ser precavidos. Y ahí él se murió, no sé, se fue ¿cómo se llama? El príncipe. Y Jacob vino, salió, se secó, bien secado, ¿y qué es lo que hizo? El Señor se vistió con la ropa del príncipe y tomó el caballo del príncipe y se fue, llegó como rey a donde iba a estudiar Torah. Los años que estuvo ahí estudiando Torah, sin comer. Eso es, uno ve ahí cómo Hashem es el que manda todo, absolutamente todo. ¿Y por qué razón? Ustedes me dicen que, porque Hashem no es que arregle una cosa y echa a perder otra, sino que con una cosa arregla todo.
Yo esto lo he vivido muchas veces. Entonces lo que tenemos ahora es lo siguiente. Lo que tenemos es que ¿por qué razón Jacob Avinu tenía que llegar pobre? Primero, para que estudiara Torah. ¿Y por qué necesitaba estudiar tanto y tan rápido? Por una razón. Porque Labán era la persona menos derecha que había, que se conocía, y Jacob no había trabajado nunca, ni había tenido relaciones con las personas. Jacob era Ishtam Yosef Oelim. Él no tenía Hechoniut, la Hechoniut es lo externo mío. Él no tenía externo, él no tenía negocio con gente de afuera, nada. Todo el dinero que salió fue parte de la herencia de Isaac. Todo. Y esa era la gran lucha con Jacob. De Jacob con Esav. Esav le decía, mira, tú eres hijo de rico, tú puedes estudiar Torah. Pero el que no es hijo de rico no puede estudiar Torah. Y esa fue la esencia de la discusión que tuvieron. La esencia. Jacob le decía, claro, tú puedes, siendo rico, sentarte y estudiar toda tu vida, pero ¿cómo vamos a construir el reinado de Hashem? Le decía el mismo Esav. Y él le contestaba que solamente se puede hacer con espiritualidad, con estudio de la Torah, con el conocimiento de Hashem. En cambio, el otro decía que no, había que hacer guerras, y hizo guerras. Él hizo guerras cuando pudo, y mató cuando pudo. Y era rojito como la sangre. Y el Señor era por fuera, era perfecto. No tenía problema. En cambio, Jacob no tenía un pelo. No tenía un pelo para abrigarse del exterior. Entonces él se fue pobre, porque si no hubiera llegado a donde Labán, y Labán se lo hubiera comido vivo. Tenía una ansiedad de dinero enorme. De hecho, cuando fue el Azar a pedir la mano de Rivka, él le dio un beso y le metió la lengua dentro de su boca para ver si tenía diamantes o anillos de oro y brillantes para sacárselos. Era un ansioso por el dinero. Entonces ahí tenía que llegar absolutamente limpio Jacob. Y llegó así, pero con mucha Torah. Y el trabajo de allá de Jacob no fue trabajo inútil, porque puede ser trabajo inútil. No, él tuvo que formarse su exterioridad. Tenía que saber manejarse en lo espiritual y en lo material. Y ahí tuvo el mejor maestro del mundo, Labán, un sinvergüenza enorme. Ese sinvergüenza enorme, que se llamaba Labán, ese no se dio cuenta cómo educaba, porque la trampa de él era espantosa. Podríamos leerlo, pero no, ustedes ya lo leen solito en la Perashá. Quedan de acuerdo que tenían que hacer con rayitas verticales, le salían verticales, ganaba Jacob, entonces todas salían verticales. No, él cambiaba el tema, dijo, no, que tengamos las horizontales, venía y salían todas horizontales, y nunca le apuntó. Claro, Jacob no era también, cuando uno trabaja con gente tan sinvergüenza, uno tiene que ponerse vivo también. Entonces también Jacob se puso vivo. Hay una cosa muy interesante aquí. Jacob tenía una ramita así, y le ponía las ramitas paradas a las ovejas. Y de ahí las ovejas miraban eso y parían parían su hijo de la forma que era conveniente a Jacob. Jacob conocía esa situación que nosotros lo sabemos hoy en día por las enseñanzas de Jacob, que lo que miran las mujeres y desean, eso es lo que las mujeres terminan haciendo a sus hijos. Yo pues le he contado este cuento. Había una vez un señor, había en Jerusalén, no se lo voy a contar más corto, había un cuento de la Guemará, si no me equivoco, o Midrash, que había un rey
en Europa, no en Europa, en África, que era muy amigo de la comunidad judía. Lo querían mucho. Y el señor, su mujer, tuvo un hijo. Y el hijo le salió rubio, y él era negro como la noche. Y la mujer también. Entonces le dijo, esta va a quemarse. Como dijo Yehuda. Tenía un amigo que dijo, oye, que tu señora nunca sale, nada. ¿Por qué no vas a preguntarle a los judíos, tus amigos, que te expliquen qué pasó aquí? Y fue en donde ellos le preguntaron a ellos, mira, ya sabemos, creemos que sabemos. Dime una cosa, ¿qué fotos tienes en tu casa? Le dijo, no, en mi casa, le dijo el rey, solamente fotos de reyes europeos. Todos rubiecitos, blanquitos. Ahí está el problema, le dijeron los jajamim. Entonces ella miraba eso y deseaba eso. Y eso es lo que le salió. Una mujer, los hijos salen en busca de los deseos, salen por los deseos grandes que ha tenido la mujer durante el embarazo. Y eso es sabido, pero hay muchos ejemplos que no hay el tiempo para poder contárselo. El tiempo no da permiso. Pero entonces, entonces ¿qué pasó con Jacob? Le mostraba los palitos, esos son dientes de los palitos, le mostraba los palitos a la oveja y tenía lo que quería Jacob. Y así Jacob iba manejándose con este señor que se llamaba Labán, que era un sinvergüenza. Y bueno, y eso, pero Jacob fue una crítica para Jacob, una crítica, porque un sadik tan grande como Jacob no se le perdona una. Y por ahí tuvo castigos con eso, castigos Jacob, por esa razón. También Jacob fue castigado por no hacer kibudorim. Entonces, es un problema, porque los papás los mandaron. Y la respuesta es que un sadik como Jacob, él era contradictorio, o te vas para allá o te vas para acá, pero los que te mandaron fueron tus papás, todos, ¿no? No tienes por qué ir, pero a lo mejor tenía que haber volado en una alfombra a ir a ver a los papás. Algo tenía que haber hecho para ir a ver a los papás, y no pasó. ¿Cuál fue el castigo? Fue un castigo con Yosef. Fue un castigo que se le dio con Yosef. Por eso nos vio a Yosef todos los años que Jacob estuvo en duelo, hasta que los hermanos se encontraron con Yosef. Y también otras cosas que pasaron. Y así Jacob se construyó el Jacob que hace negocios, el Jacob que trabaja, el Jacob que hace todo. Y pasó Jacob. Y Jacob, después de eso, se casó, tuvo hijos, y llegó Jacob al momento que tenía que irse, y se fue. Se peleó con Labán, un sinvergüenza, que todo era de él, que no tenía nada de él. Digamos, cuando una persona se pone a gritar y decir esas cosas, está demostrando lo que tiene en el corazón. Por eso uno tiene que siempre ser encerrado de la boca para que no lo pillen volando abajo. Y entonces ahí Labán se reveló que todo lo que había hecho Jacob, todo era de él, de nadie más. Hay gente así, yo he conocido gente así. A mí me ha pasado problemas, gente así, y prefiero no discutirles porque son gente que no tiene mucho cerebro, pero tiene mucha ansiedad, y eso lo puede influir mucho a uno. Y de ahí Jacob se fue, y cuando se fue, se encontró a Esav, que está yo creo que está por aquí, la que viene a lo mejor, la brecha que viene. Se encontró con Esav. Este es el final de la brecha, yo creo. Y cuando se encontró con Esav, le dijo Esav, le dio un abrazo y le dijo, también Esav le dio un abrazo, no, sí, bueno, pero Esav le dijo Jacob, le dijo así, le dijo, ¿dónde estuviste? Le dijo, estuve con Labán. En hebreo se dice, in Labán Garti. Y los Jamim interpretaron de eso lo siguiente. Ellos interpretaron que Labán, que le dijo, in Labán Garti, la gematria de Garti
La Gematia Garti son 613. Garti. Y esos son las mitzvot. Entonces, que le dijo, con Labán viví y cumplí toda la Torah. Uy, ahí quedó helado quedó, ¿cómo se llama? Esav. ¿Por qué quedó de una pieza? Porque él llegó feliz a donde su hermano a recogerlo, porque el hermano venía arrancando de Labán, porque ya no lo aguantaba nada si venía muy mal, porque era el niño pobre, y el niño pobre no puede hacer Torah, y Jacob que le dice, cumplí toda la Torah, pero si toda la Torah no se puede cumplir ahí en Harán, por una razón, porque hay mitzvot de Keuna, por ejemplo, que se pueden hacer solamente en la tierra de Israel. Entonces de ahí nosotros estudiamos lo siguiente, que Jacob vino, estudió toda la Torah la estudió, y se le considera que lo había cumplido completa porque la estudió. Así que fíjense la tremenda opción que tenemos los que hablamos español en Latinoamérica de poder cumplir todas las mitzvot estudiando Torah. Bueno, eso hizo Jacob. ¿Y por qué Jacob le mandó esto es una pregunta que se hace mucho? ¿Por qué razón Jacob le mandó a Esav tantos regalos? Le mandó regalos riquísimos, le mandó esclavos, le mandó burros, le mandó lo que sea, le mandó cosas caras. Y Jacob y Esav que no veía, sino que no veía las dos visiones que hay que ver, la visión espiritual y la visión física. Él vio solamente, que le mandaron regalos, pero Jacob no le mandó regalos porque sí, le mandó decirle que era rico, que también era rico. Y con eso también destruyó a Esav. Porque ¿qué dijimos antes que le había dicho a Esav? Le había hecho, tú sin dinero no vas a poder nunca construir el reinado de Dios. Y ahí lo viste, no dinero, sin un peso, sin una gotita de nada, sin ropa, nada. Así lo dejaste y mira cómo viene. Viene rico, viene con toda la Torah, cumplió con la Torah y fue rico. Y ahora va a ir a construir el reinado de Israel. ¿A dónde? En la tierra de Israel. ¿Y cómo sabemos que Esav se quedó tan así domadito? Porque se fue a unos lugares y nunca más se escuchó de él, se fue calladito. No hubo nada, calladito se fue. Uy, me equivoqué con Jacob. Y Jacob, él mismo se construyó la parte externa. La parte interna también se la construyó él mismo. Se la construyó en su casa, estudiando siempre. Y después se dio cuenta que necesitaba más y estuvo otros 12 años más sentado sin pararse estudiando toda la parte espiritual, porque para poder manejarse en este mundo hay que saber cosas espirituales. Hashem lo está probando todos los días a uno. Y tiene que tener las fuerzas esas que tenemos adentro, pero tenemos que desarrollarlas y sacarlas. Eso salió Jacob. Jacob salió listo para construir el reinado de Israel. Y eso fue lo que hizo. Salió de ahí y partió a la tierra de Israel. Y él pensó construir ahí, en la tierra de Israel, la Geulá. Pero eso es otro tema. A lo mejor la otra semana les cuento cómo se organizó eso y qué pasó con eso. Pero lo que sí sabemos, en este instante, lo que aprendemos fue cómo Jacob vino, llegó a ser Israel. Ese nombre Israel era de Esav. No era de él, porque Esav iba a ser Israel, pero Esav, ¿qué es lo que iba a ser? El reinado de la muerte, el reinado de los generales que tenía, los nietos, los hijos, los nietos generales, los hijos generales y todos los batallones que tenía para conquistar el mundo entero y construir el Estado de Israel.
pero perdió. El Estado de Israel es espiritual. Y ese nombre lo tenía Esav. Ese era el nombre para Esav. ¿Cómo sabemos? Porque el que lo tenía era el ángel de la muerte, era el ángel de Esav. Y peleó con Jacob, y Jacob venció al ángel de la muerte. Y ahí le entregó el nombre. Y ese nombre representa todo lo que es Esav por fuera. Y el nombre de Jacob es todo lo que es Esav por dentro. Por eso los grandes tzadikín tienen muchos nombres, porque tienen muchas etapas que han vivido en la vida. Eso fue también Esav, tenía dos nombres, tenía Jacob y tenía Israel. Pero también entre los hijos de Esav hubieron dos reinos, el reino de Yehudá y el reino de Israel. El reino de Israel era para afuera, el reino de Yehudá para adentro. Cuando venga el Mesías, la parte exterior de la tierra de Israel va a tener santidad de Israel. Partamos bien, en Jerusalén va a tener santidad del templo. Y fuera de Israel, incluyendo fuera de Jerusalén, va a tener santidad de Jerusalén. Entonces, el reinado de Yehudá que estaba en Jerusalén va a estar en toda la tierra de Israel. Y si es que vuelven, la encuentran y prueban quiénes son las tribus de Israel, ellos van a tener afuera, Huslaretz, porque va a tener también santidad de Israel, de la tierra de Israel. ¿Y cómo se sabe eso, la santidad esa? Porque van a tener que hacer maserot. ¿Cómo se llama esto? Jalá. Van a tener que peá cuando vayan cuando trabajen los campos. Va a tener las mismas santidades que tuvo en su tiempo la tierra de Israel. Y todo Jerusalén va a tener la santidad de Jerusalén, tal como se conducía antes que llegara esta galuta espantosa. Pero Hashem nos tiene todo preparado. Lo único que tenemos que hacer es arreglar nuestros keilim, nuestra fe, tener fe y veret. Tenemos que tener fe ciega en todo lo que nos enseñó Hazal. No andar buscando inventos. No hay que inventar, hay que sentarse y estudiar. Shabbat Shalom o Mevorach.